Hola, mi nombre es Juan Felipe Ocampo Gómez, soy estudiante de primer semestre de Ingeniería en Sistemas. Este es el octavo ejercicio dado por el profesor Ricardo Moreno Laverde, el cual consiste en escribir un programa en lenguaje Racket, el cual encuentre el valor del tercer ángulo interno de un triángulo. No pueden construirse funciones, solamente se puede utilizar el comando printf para mostrarle los resultados al usuario y el comando read para recoger datos suministrados por el usuario. Mi código comienza pidiéndole por favor al usuario que digite el valor del primer ángulo interno del triángulo. Se lee ese valor y se define como primer guión ángulo. Después se le pide un segundo ángulo interno y ese se lee y se define como segundo guión ángulo. Ahora se realiza la operación correspondiente, la cual es sumar los dos ángulos y restarle 180 para poder encontrar el siguiente ángulo, y esa operación se define como tercer ángulo R de respuesta. Por último, se le dice al usuario el resultado. El tercer ángulo interno de un triángulo cuyo primer ángulo interno vale tanto y su segundo ángulo interno vale tanto es y el resultado. Este es mi diagrama de flujo, el cual es idéntico al programado. Primer ángulo se define como primer ángulo, se le pide el segundo guión ángulo, se le hace la operación, se define como tercer ángulo R y por último se le dice al usuario su respectiva respuesta a la operación. Ahora vamos con los ejemplos. Como primer ejemplo, el profesor nos puso un 50 y un 70. Por lo que venimos aquí, el primer ángulo mide 50 y el siguiente 70. Lo cual nos da que el tercer ángulo interno es 60. Lo mismo que el profesor. Como siguiente ejemplo, el profesor pone 35 y 60. Así que 35, 60 es 85 grados, dándonos lo mismo que al profesor. Como último ejemplo, voy a utilizar números más sencillos, 20 y 30, lo cual nos da que el tercer ángulo tendría que valer 130 y eso venimos a la calculadora y efectivamente nos da 130.